Más. He titulado esta palabra así porque yo me pongo a pensar que uno va a la iglesia y cumple uno con el domingo, pero siempre digo, Señor, que las cosas no sean un día más, que no sea una prédica más, que no sea un momento más, que sea un momento especial con Dios, como cuando uno va a un cumpleaños, ¿cierto? Uno va a un cumpleaños y uno espera que le den torta, que lo traten bien a uno. Uno espera eso. Sí, quiero que alguien se había acercado ahí y se devolvió, Gracilita, para que mire. No sé si me equivoco. Ok. Entonces, que no sea realmente una prédica más, sino un momento bonito con Dios. Que así sea siempre con nosotros. Y que no nos cansemos, de buscar de Jesús, que no nos cansemos de entregarle nuestro corazón. Y uno se cansa, no sé si a ustedes les ha pasado que usted le predica a alguien y esa persona como que no recibe, como que, como que no entendiese que tiene que entregar la vida a Jesús. Y uno como que quisiera como hacerle, yo a veces pienso como hacerle esa llave que nos enseñaban en la vida militar, torcerle así el cuello y tirarlo al suelo y decirle, entiende que necesitas a Jesús, ¿cierto? Que uno dice, entiende que tú necesitas a Jesús, que tu vida sin Jesús no es nada. Pero Dios es amor. Dios es amor y definitivamente pues, la violencia nunca será una buena consejera. Todo aquel que actúa en violencia saca más violencia. Eso dice la palabra. Entonces, pero Dios es así. Dios es así. Y si alguien puede acorralar a alguien, ese es Dios. Es el único que puede acorralar nuestra vida y nos puede hacer como esa llave de karate y hacernos entender que en verdad lo necesitamos. Y mire que él lo hizo con Jonás. Cuando Jonás, él le dijo que fuera a predicar a Nínive, él se fue para Tarsis. Y Jonás pensó que podía engañar a Dios. O sea, era un pilluelo, porque él dijo, no, Dios me mandó para Nínive, pero yo me voy para Tarsis. Él pensó que Dios no se iba a dar cuenta. Y para la desgracia de Jonás, pues Dios está en todos lados, Dios lo sabe todo. Y yo no sé a él en qué momento se le ocurrió pensar que iba a engañar a Dios, pero no lo pudo hacer. ¿Y qué pasó? Dios comenzó a acorralarlo. Trajo una tormenta. Seguramente Jonás dijo, eso no va a pasar nada, eso es una tormenta en el mar, que eso pasa ahorita. Pero no, la tormenta se puso tan cruel, tan pésima en el mar, que los mismos marineros empezaron a pensar, oiga, pero esto no es normal. Esto que está sucediendo no es normal. Esto tiene que estar pasando algo. Y yo creo que a veces a uno cuando se le cierran las puertas y uno va a trabajar y le dicen váyase para la casa, o hoy la empresa cierra, o ya no hay trabajo, y uno dice, pero ¿qué está pasando? Yo no sé, yo me he sentido así, que día por allá llevé una hoja de vida, ayer estábamos comentando con mi esposa, y llevé una hoja de vida y me dijeron, no, es que usted tiene que traer 80,000 pesos para que le demos trabajo, para que lo tengamos en cuenta. Y yo, yo me creí ese cuento y llevé los 80,000 pesos. Y me mandaban, información de trabajos y yo llamaba a esos trabajos y no contestaban nunca el teléfono. Y hasta que yo desperté y yo dije, ve, me engañaron, me tumbaron, me daban números falsos. Sí, entonces, bueno, así la gente lo engaña a uno y uno se siente acorralado y uno dice, pero ¿qué está pasando? Dios, estoy haciendo las cosas bien y no se me abren las puertas. Pero eso es Dios acorralándolo a uno y mostrándole el propósito que Él tiene con uno. Uno lo que tiene que estar es con los ojos abiertos y con el corazón dispuesto para entender
lo que Dios quiere. Y ella se ríe. Ella tiene una historia por contar. Amén. Cuente. No, creo que es verdad lo que te decía. Por ejemplo, el otro día yo decía, ay Dios, o sea, a veces no dejan pasar mucho tiempo para hacer las cosas que tal vez se tienen preparadas para uno, pero el miedo y como ese miedo, porque es miedo a veces uno lanzarse, creerle a Dios de que así va a ser, que Él es el que te sostiene, que Él es el que te va a ayudar, que nunca te va a dar porque Él dice. Amén. No se lo vean. Entonces, yo ayer miraba, que día me puse a mirar, me salió la historia de Carolina Herrera. Entonces decía, ella digámoslo así, su proyecto de vida lo empezó a los 42 años. Y ella en este momento tiene como que 82, 84 años, pero es una mujer que dice, o sea, es que no es tarde. Entonces yo también decía esto, ya yo decía, Señor, primeramente tú, pero que siempre vas a poner una persona ahí para decir, mira, si yo pude con ella, no puedo contigo, o sea, sí, a veces no deja pasar mucho tiempo, pero Dios es el que lo sostiene. Amén, amén, así es, todopoderoso es mi Dios. Mire que, ahora que usted dice que estaba mirando el testimonio de esa persona, yo ahorita me estoy viendo una serie, esto no debería quedar grabado, pero me estoy viendo una serie que se llama El Rookie, y es una serie de policías, y usted viera lo que yo chillo con esa serie. Esa serie me hace llorar porque presenta escenas que yo viví cuando estuve trabajando en la vida militar. Y son tan reales, son tan sinceras que me traen recuerdos, entonces lo llevan a uno a esos momentos y uno dice que dura es la vida, que dura es la vida, y hoy estamos aquí y pasamos todos esos momentos difíciles, pero eso es Dios, eso es Dios enseñándonos a través de los testimonios de otras personas, porque esas escenas que muestran ahí en ese programa de Rookie, ¿cierto? Se llama. Yo digo que el que crea esas escenas o las toma de la vivencia de otras personas, que seguramente puede ser así, o tiene muy buena imaginación para traer esas escenas a la realidad, y uno termina identificándose con los pasajes que viven otras personas, y uno los toma para uno. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo veo un programa así, yo aprendo, yo lo traigo a mi vida, y yo digo, yo no voy a hacer esto, o yo hice esto y lo voy a hacer mejor. Pero así es Dios enseñando. Mire que hay una palabra, yo quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, vayan buscándola. Sí, vamos a ir al versículo 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Cuando estén allí me dicen amén, por favor. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo hasta el 11. Dice la palabra de Dios, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y pasa que uno ya conociendo, conociendo a Dios, ya uno sabe que uno no debe de estar adorando a las personas, y mucho menos estar adorando ni imágenes, y mucho menos estar adorando las posesiones, lo material. ¿Por qué traigo esta palabra? Porque muchas veces terminamos endiosando las bendiciones que Dios nos da, o endiosamos a las personas, y eso para Dios es una ofensa, porque realmente el que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida se llama Jesús, Dios, el Espíritu Santo, y terminamos endiosándolos como si fueran dioses, como si eso fuera lo más primordial en nuestra vida, inclusive nuestro trabajo, la carrera. Terminamos
pensando que eso es lo más importante por encima de Dios. Y claro, el trabajo, la carrera es importante, pero no puede ser más importante que tener a Dios en nuestro corazón. Porque el que siempre nos va a proveer a nosotros va a ser Dios. ¿Sí? Y tenemos que darle ese primer lugar en nuestra vida. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si en un tiempo nosotros adorábamos lo material, adorábamos personas, las teníamos en un pedestal sublime, y ya encontramos o entendimos en la palabra de Dios que no es así, nosotros no podemos volver otra vez donde en un momento de nuestra vida estuvimos. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Tú no puedes volver allí. Tú no puedes volver a ser la misma persona de antes que había sacado a Dios de tu vida, pero ahora que encontraste a Cristo, tú tienes que caminar con Cristo. Tú tienes que enamorarte de Jesús. Guardáis los días, dice la palabra de Dios, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y así como Pablo creo que se sentía con los Gálatas, por eso pregunté, ¿usted en algún momento se ha sentido que usted le predica a alguien, le comparte de Jesús, y esa persona como que no entiende y usted quisiera como que inyectarle el evangelio por lavado para ver si entiende y se despierta que necesita a Cristo, como cambiarle el cerebro y darle, no, darle golpe no, pero sí como que estremecerlo, ¿sí? Estremecerlo para que entienda que necesita de Jesús. Entonces la palabra allí lo que nos está diciendo es que, hombre, despertemos porque necesitamos a Jesús. Lo necesitamos, así como decía la canción hace un momento, que Jesús sea el centro de nuestra vida, de nuestro propósito, de nuestro devenir diario, que sea Cristo. Hay una historia que está en Daniel, capítulo 3. Se trata de la historia de Abed-Negó, de Sadrach y de Mesach. ¿Quiénes son ellos? Ellos eran unos jóvenes judíos que estaban esclavizados en Babilonia. Nabucodonosor, el rey babilonio, los llevó allá presos. Pero junto con Daniel, estos jóvenes eran tan sabios, tenían una gracia de parte de Dios, que el rey los tomó para que estuvieran en su palacio y fueran consejeros reales y participaran en las decisiones de Babilonia. Y estos jóvenes estaban bien, sí, estaban bien allí. ¿Quién lo tiene? Por favor. ¿Quién lo quiere leer? Por favor. Daniel, vamos, va del 1 al 30, pero vamos a leerlo desde el 12 al 25. Si quiere su merced lea desde el 12 hasta el 17 y su merced lee el 18 al 25. Por favor. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre y nos den legumbre. Daniel 3, 12. Todavía no nos hemos despertado, vamos a hacer. Ahí, usted no ha visto, no sé si ustedes han ido a iglesia donde el pastor le dice a él, le dice, bueno, vamos a decirle al que está al lado, despiértate. Y entonces comienza todo el mundo, despiértate, y comienzan a codearse. Va a tocar hacer así. Bueno. 12. Sí, 12, por favor. 3:12. Sí, 3:12. Hay unos varones judíos, los cuales subsisten sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey,
no te han respetado, no adoran a tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach y Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborí, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos quitará. Y si no sepas, oh rey, que nos serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus cachas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey de Nabucodonosor dijo, Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuerpo es semejante a hijo de los dioses. Amén. 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 Miren qué bueno es Dios. Pregunta Nabucodonosor: ¿no echaron a 3 y ahora hay 4? Y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién era el cuarto que estaba allí? Jesús. Jesús salvando a Sadrach, a Mesach y a Abednego, librándolos del horno de fuego. Pero qué grande es Dios, que cuando les iban a echar, Dios muestra su grandeza y quema a los que van a echar a Sadrach, Mesach y Abednego, y a ellos no les pasa nada. Es así Dios con nosotros. Pensamos de que podemos estar en un momento donde el mal nos acecha, pero Dios nos liberta y nos ayuda cuando nosotros creemos. Y era la fe de estos jóvenes, creyendo y sabiendo de que la mano de Dios ahí estaba. Usted tiene que irse de aquí hoy pensando que la mano de Dios está con ustedes, que Dios esta semana los va a ayudar, los va a bendecir, que el mundo y la gente afuera les podrá decir palabras de miedo para asustar su corazón, para influir en sus decisiones, pero usted tiene que estar cimentado y creyendo de que el Dios que usted tiene es mucho más grande. Mire, la adoración nuestra siempre tiene que estar para Dios. Dios es un Dios celoso y Dios no comparte, dice la Biblia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, mire lo que pasaba con Abraham. Abraham
Dios lo sacó a una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel. Pero Abraham le estaba pidiendo un hijo a Dios y Dios le regaló a Isaac. Pero ¿qué pasaba? Que cuando Abraham ya tuvo a Isaac y ya lo tuvo en los brazos, es como cuando uno le está pidiendo a Dios, no sé, escuchaba yo un pastor que día y él decía, es que alguien estaba pidiendo por una camioneta. Y eso me hace acordar de algo. Alguien estaba pidiendo por una camioneta. Y cuando él me dijo, vamos a orar por esa camioneta, el pastor le dijo, inmediatamente vamos a orar por esa camioneta y vamos a ayunar para que esa camioneta venga y Dios lo bendiga. Y entonces Dios bendijo a ese siervo y le dio la camioneta. Y el pastor contento, pero el siervo no volvió más a la iglesia. Y no volvió porque se iba a pasear para afuera, siempre estaba ocupado. Entonces uno coge la bendición y empieza uno a arrullar la bendición como el niño chiquito, y se olvida de Dios. Se enamora uno de la bendición y no la quiere soltar. Y eso pasó con Abraham, con Isaac. Entonces, Abraham era un hombre de oración, de levantar altar, de entregarle su vida a Dios. Pero cuando vino Isaac, entonces cogió al niño en los brazos y se olvidó de la bendición. Y eso pasa con la gente. Entonces, ¿qué pasó? Dios le dijo a Abraham, necesito que me entregues a tu hijo. Necesito que me lo sacrifiques. Y ahí entendió Abraham que Dios era el primer lugar. Entendió que le estaba faltando a Dios. Por eso cuando Dios nos bendiga, las bendiciones son efímeras. Las bendiciones pasan. Pero lo único que no pasa, dice la palabra de Dios, es la palabra, es Dios. Es su presencia en nosotros. Es la que siempre tiene que estar allí. Por eso nuestra adoración tiene que ser para Dios siempre. Dios no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice, busquen Éxodo capítulo 20, versos 3 y 4. El Señor dice en su palabra, y no harás imagen de nada de lo que haya en los cielos, ni de lo que haya debajo en la tierra, ni de lo que haya en las aguas. Nada, Éxodo 20, capítulo 4 y 5. De nada tú puedes hacer escultura ni imagen. ¿Qué quiere decir Dios en esa palabra? Que tú no puedes adorar ni poner por encima de tu corazón nada que quite el primer lugar de Dios en tu corazón y en tu vida. Porque ahí dice la palabra, yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De pronto nuestros papás nos enseñaron mal. En su querer hacer bien nos enseñaron mal. Y no nos enseñaron de Dios, y no nos enseñaron que Cristo es el Señor. Y Dios dice, y yo esa mala enseñanza la visito hasta la tercera y cuarta generación. Y usted, tomamos de ejemplo, usted a veces ve que en familias hay gente enferma que dice, ay, es que mi tatarabuelo, como decía el Chavo del 8, venía sufriendo de azúcar. Entonces ahorita mi hermano, mi primo, yo también sufrimos de azúcar. Ah, es que por allá mi tía segunda sufría de la presión alta y también mi hijo sufre de la presión alta y mi mamá y así. Eso pasa. ¿Por qué? Porque vienen maldiciones. Y Dios dice, visito la maldición sobre los hijos. Bien, eso es algo que también nosotros tenemos que cortar. Porque como digo, se equivocaron, lo hicieron mal, pero tenemos que pedirle a Dios perdón por eso. Si algo ha venido a nuestra vida y sabemos que puede ser una maldición, pidámosle a Dios perdón por eso que estamos sufriendo. Usted ve a veces en familias que hay muchachas que no se casan o que no pueden tener hijos, se casan y no pueden tener hijos. Esas son consecuencias de que hemos
de que hemos quitado a Dios del primer lugar de nuestra vida. Eso lo enseña la palabra. Entonces, ¿qué pasaba con Sadrach, Mesach y Abednego? Estos tres jóvenes que pudieron haber adorado la imagen porque no eran los únicos judíos. Uno lee la historia y sabe uno que no eran los únicos judíos. Ahí había más judíos y el resto adoró la imagen. Pero ellos dijeron, no lo vamos a hacer. ¿Y saben por qué también lo podrían haber hecho? Porque Babilonia a ellos les ofrecía estabilidad. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, ellos no eran cualquiera. Daniel no estaba allí. Pero ¿saben por qué Daniel no estaba allí? Porque los estudiosos llegan a la conclusión de que él estaba en ese día que había que adorar la imagen, él estaba visitando las provincias de Babilonia. Por eso él no aparece en la historia. Miren, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Ananías era Belsasar, Ananías, porque ellos les cambian los nombres. Sí, y esto también es otra cosa, buen punto que su merced lo toca. A uno le pueden cambiar los nombres, a uno le pueden cambiar las costumbres, a uno le pueden cambiar el métete por aquí, vete para acá. Pero lo único que uno no puede permitir que le cambie es el amor que uno siente por Dios, la pasión por Cristo. Si eso te lo quitan, si eso te lo cambian, estás perdido. Y bueno, yo lo digo también por los jóvenes cuando vayan a la universidad. Y ahorita con esto que están sacando de las cartillas de la igualdad, no dejen que les quiten a Cristo del corazón. Ustedes les podrán enseñar, les podrán traer la teoría y ustedes tendrán que cumplir con unos horarios en sus escuelas, en sus universidades, lo que sea. Cumplan, porque eso seguramente representará una nota, una calificación, pero no dejen que les quiten a Cristo del corazón. Sus principios, su primer lugar es Jesús. Y eso es lo que a ustedes los va a sacar en victoria y los va a ayudar. Entonces, ¿qué pasó con estos jóvenes? Ellos lo tenían todo, porque si leemos en el versículo 12, dice que ellos, Sarita, por favor lo lees, ellos estaban puestos en los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, quiere decir que ellos no eran unos cualquiera. Daniel capítulo 3, verso 12. Ellos no eran unos cualquiera, ellos estaban bien, pero ellos no se pusieron a pensar de que yo estoy bien, tengo que pensar en mi estabilidad económica. No, cuando ellos lo van a echar en el horno, lo primero que ellos le dicen al rey Nabucodonosor, un momento, rey, porque el rey les quería dar una oportunidad, porque ellos eran muy sabios, y al matarlos en el horno de fuego, pues se perdían de tres personajes que eran muy influyentes en el reino. ¿Lo tienes? Por favor. Pues hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que era lo que estaban en su majestad, y se niegan a servir a los dioses de su majestad. Ellos estaban a cargo de la economía, ellos eran como unos ministros de economía en Babilonia. Pero a ellos eso no les importó. Y cuando a ellos, el rey les quiere dar esa oportunidad, él les dice, ¿saben qué, muchachos? Les voy a dar una oportunidad de hacer tocar nuevamente los instrumentos de música. Y ellos le dicen, un momento, rey, no te desgastes en eso. No hagas eso porque nosotros no nos vamos a arrodillar ante la imagen. Nosotros sabemos que Dios nos puede librar a nosotros de tu mano. Y aún, dicen ellos, y aún, aunque Dios no nos librase, tampoco vamos a adorar tu imagen. O sea, nosotros seguimos creyendo en Dios. Aunque Dios ahorita no meta la mano por nosotros, vamos a morir creyendo en Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener, esa convicción en nuestro corazón. Creyendo, aferrados. Por eso dice la palabra en Mateo 5:12. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos.
Mire, Dios tiene grandes cosas para nosotros cuando nosotros le creemos. Sobre todo, el galardón más grande es la vida eterna, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y Dios no lo va a sacar de allí, siempre y cuando nosotros estemos caminando con Él, siempre y cuando nosotros no nos apartemos de su palabra, de sus promesas. Tenemos que creerle al Todopoderoso. Creámosle a Dios. Mire, la Biblia dice en Santiago 5:17 que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Sí, y Elías oró para que no lloviese, y no llovió 3 años y medio. Dios respondió la oración. Y Elías volvió a orar para que lloviese, y volvió a llover nuevamente, y dice la palabra que la tierra dio su fruto. Pero ¿por qué la palabra nos menciona a Elías? Que es una persona con pasiones semejantes a las nuestras. Porque nosotros sufrimos de altibajos emocionales. Porque hoy estamos bien, mañana podemos estar mal, pasado podemos estar arribísima, como dice, ¿cómo se llama el que? Muy sabor, podemos estar arribísima, pero pasado podemos estar para recoger abajísimo, para recoger con pala, ¿sí? Entonces, nosotros somos así, pero no deberíamos ser así. O sea, no deberíamos dejarnos influir por lo que pasa a nuestro alrededor. Deberíamos ser de una sola pieza. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y Elías se fue a esconder de Jezabel porque ella lo amenazó. Entonces pasa que cuando no nos salen las cosas bien como nosotros queremos, entonces nos desanimamos. Pero la Biblia pone esa palabra allí, es para que nosotros confiemos en las promesas que Dios tiene para nosotros. El hecho de que Elías haya orado porque lloviese y porque no lloviese, ¿a qué nos trae eso la palabra? Que eso era una promesa de Dios. Eso no fue que Elías se lo inventó. Eso fue que Dios le dijo y le había dicho: por tu palabra, por lo que tú digas y por lo que yo voy a poner en ti, tú vas a orar y después vas a volver a orar. Y va a dejar de llover y después luego va a llover. Es la palabra de Dios la que nos ministra y la que nos lleva siempre hacia adelante. Y de verdad que es feo. ¿Sí? Tenemos que entender que nosotros no nos podemos estar moviendo en nuestras emociones, o nuestras emociones no pueden ser determinantes en nuestras decisiones del día a día, que debería ser la palabra de Dios. Señor, tú dices en tu palabra que basta cada día su propio afán. Señor, yo pongo en tus manos este día de hoy. Señor, no me voy a preocupar porque ya tú dijiste que basta el afán. Y si me afano, me voy a preocupar y me va a dar estrés y me va a dar mal genio y me voy a entristecer. Señor, pongo esto en tus manos. Porque así debería ser nuestro devenir con Dios todos los días. Señor, tu palabra lo dice. Tu palabra dice que el que cree todo es posible. Señor, yo creo que es posible que tú me traigas esta bendición. Señor, yo creo que es posible que esta puerta se abra. Y si esa puerta no se abre, Señor, también tu palabra dice que las puertas que no se abren, Señor, tú sabes por qué no se abren. Porque tú tienes cuidado de nosotros. Entonces nosotros tenemos que andar en ese rol de la palabra de Dios, de creyéndole a Dios que ya Él lo dijo y Él lo va a hacer por nuestro beneficio. Porque somos sus hijos, porque somos la niña de sus ojos, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros, de bendición. Y es feo que nosotros estemos así. ¿A usted no le gustaría como que cuando dicen cosas malas o suceden cosas malas nos resbalaran? Y no porque las cosas no nos importen, sino porque nosotros tenemos que ser de un solo talante, de una sola pieza. ¿Y sabe por qué pasa eso?
Porque nuestro fundamento no es Cristo. La misma palabra lo dice en Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman? ¿No está grabando? Sí. No, que nuestro fundamento no es Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no me hacéis caso? Eso pasa con nosotros. Venimos a la iglesia, estamos aquí, decimos que estamos con Cristo y estamos, Señor, Señor, pero a la verdad nosotros no estamos haciendo caso de Cristo. A la verdad nosotros no estamos viviendo con Cristo en nuestro corazón. Le llamamos Señor para unas cosas, para un momento, pero verdaderamente no estamos viviendo el Evangelio. Entonces nuestro fundamento no es Cristo. Y eso, por eso Él dice, yo les compararé al hombre que levanta una casa. Y ese hombre levanta la casa y cava un hueco y lo edifica sobre la roca. Y viene el río y vienen las tormentas y esa casa no cae. A ese le voy a llamar un hombre prudente. Pero hay uno que también va a edificar una casa, pero la edifica sobre la arena y no la edifica sobre la roca. Y viene el río, y vienen los vientos y tumban esa casa. A ese le voy a calificar como un hombre imprudente. Y después dicen, Señor, ¿tú dónde estabas? Y Dios dice, yo siempre he estado aquí. Yo siempre he estado contigo, pero eres tú el que no ha querido edificar conmigo. Eres tú el que no ha querido levantar su casa. Eres tú el que no quieres levantar tu vida conmigo. Te importan más otras cosas. Te importan otras cosas y le das prioridad a otras cosas en tu corazón. Y por eso Sadrach, Mesach y Abednego demostraron que eran personas fieles con Dios. ¿Por qué? Porque a ellos no les importó la riqueza. A ellos no les importaba la posición social. A ellos no les importaba que el rey Nabucodonosor los estimara. Y a nosotros nos afecta que las personas nos estimen, que las personas nos quieran. Y no los estoy mandando que ahora vayan y sean groseros con la gente y le digan, no me llames, no me hables. No estoy diciendo que no hagan eso. Pero lo que tiene que estar en nuestro primer lugar tiene que ser Dios. Y estos jóvenes son un ejemplo para nosotros, Sadrach, Mesach y Abednego, de que no les importaba el dinero. Seguramente tenían buenos lujos, buenas casas, pero para ellos eso era algo secundario. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, honestamente yo les pregunto a ustedes, mire, hay gente que quiere milagros sin comprometerse. ¿Sí? Hay gente. Nosotros queremos ver la mano de Dios sin comprometernos con Jesús. Y después le decimos, Señor, ¿tú dónde estabas? Señor, es que tú no me ayudaste. Y yo fui a la iglesia el domingo y tú no estuviste allí bendiciéndome. No se trata de eso, mi hermano. Se trata de compromiso. Vean, nosotros somos la iglesia sembrando el grano de mostaza. Y nuestra tarea misional es sembrar fe en el corazón de ustedes a través de la palabra. Es levantarlos a ustedes a través de las promesas de Dios. Pero si ustedes no le creen a Dios, entonces no podemos decir, Dios no estuvo ahí, o Dios no me ayuda, o Dios me abandonó. Ahora pensemos, honestamente, nosotros podemos seguir nuestra vida sin Jesús. Nosotros podemos seguir nuestra vida sin Dios. Dijo Jesús en Mateo capítulo 10, verso 37. La busca, por favor, a ver si me equivoco. Dice la palabra de Dios, el que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Mateo 10, 37, ¿sí? Sí, está bien, gloria a Dios. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, ese la hallará. Y uno lee esa palabra y uno se escandaliza, porque uno puede decir, uy, Dios,
Pero tú si eres malo, Dios. ¿Tú cómo vas a poner de que no amemos a nuestros padres, que no amemos a nuestros hijos? Tú qué malo eres, Dios. Qué malo eres, Jesús. Pero es que no se trata de que Jesús es malo. No se trata de que Jesús es malo. Se trata de que Jesús quiere el primer lugar en nuestro corazón. Él quiere gobernar en nuestro corazón y Él quiere que no lo saquemos de allí. Por eso Él quiere ser el primer lugar en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y por eso que nosotros no podemos avanzar en la vida si no es de la mano de Cristo. Si no es de la mano de Cristo, nosotros no podemos avanzar. Y nosotros ignoramos que nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no pertenecemos aquí. Y nos afianzamos a este mundo, nos afianzamos a lo que hay material. Pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Filipenses 3:20. Mi ciudadanía no pertenece aquí. Métase eso en la cabeza, que usted le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. Usted está marcado con el Espíritu Santo. Mi ciudadanía no es de este mundo. Usted le pertenece a Dios. Y también ignoramos que tenemos que estar pegados de Dios porque nos han enseñado algo. ¿Sí? ¿Se lo tienen? Ok. Nos han enseñado que nosotros recibimos el Evangelio, hacemos la oración de fe, lo que estábamos hablando ahorita, y ya con eso, entonces ya todo está bien. Entonces yo puedo pecar y después yo puedo volver otra vez a Cristo y decirle, Señor, perdóname. Y claro, sí, Dios es misericordioso y nos perdona, pero nosotros no podemos jugar con la gracia. Y eso nos lo han enseñado. Que recibes a Cristo y todo está bien. Por ahí hay una ley que dice, una vez salvo, por siempre salvo. Y no es así. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Busquen Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Vamos a leerlo, lo voy a leer con ustedes. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Uy, la Biblia más rápida del oeste. Segunda de Corintios, perdón. Me perdí. Pero ya les digo. Amén. Primera de Corintios es 10, así como le estaba diciendo. Y es 1. Sí. No sé si en su Biblia dice amonestaciones contra la idolatría. Pero esto aquí, señora. Primera. Pero Pablo aquí nos enseña que nosotros tenemos que estar pegados de Dios. Que no es solamente, yo quiero que ustedes le presten atención a esta lectura, que no es solamente hacer la oración de fe y ya me salvé, porque entonces le diríamos a los vecinos que son inconversos, yo les diría, vecino, venga, le voy a enseñar un secreto, y usted me va a hacer caso, usted haga esta oración de fe que recibe a Jesús y ya usted tiene asegurado la vida eterna. Entonces haríamos como hacen unos amigos por ahí de una secta que le enseñan a la gente que le crean a Dios, que confíen en Dios, pero que pueden seguir en el mundo haciendo su vida, tomando, bailando, haciendo cosas malas, ¿sí? Entonces le venden esa idea si permanecen en esa religión
y lo hacen de esa manera, pero en la vida pueden hacer y pueden llevar la vida como quieran. Y eso es una mentira. Eso es una mentira del diablo. Porque cuando uno recibe a Cristo Jesús, uno tiene que afirmarse en Cristo Jesús. Uno tiene que caminar con Cristo. Por eso, para los jóvenes, no es porque los papás sean cristianos, ustedes ya son de Cristo. No, la responsabilidad de ustedes, la salvación de ustedes es su responsabilidad. O sea, depende de ustedes. Si su papá es cristiano, gloria a Dios porque su papá es cristiano. Y si no lo es, bueno, lástima porque no lo sea. Pero la salvación depende de ustedes. Es individual. Y aquí lo dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube. O sea, nuestros padres estuvieron bajo la nube, está diciendo Pablo. Y todos pasaron el mar. Aquí está hablando de cuando salieron de Egipto y Dios los salvó. Que Dios les dijo, los voy a llevar a una tierra prometida que fluye leche y miel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vea que está hablando de bautismo. Y todavía no había venido Juan el Bautista. O sea, cuando ellos pasan por el mar, por las aguas, fueron bautizados. O sea, ellos creyeron en Dios. Ellos confirmaron su fe en Dios cuando vieron que el mar se abrió en dos y pasaron por en medio de las aguas. Pero vean lo que sigue diciendo. Y todos recibieron la misma bebida espiritual. El agua en la roca, ¿no? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero me pasé, pero de los demás de ellos, fue que me salté. El 3, y todos comieron el alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos las codiciaron. Ahora, para los que no entendieron, Dios los saca a ellos de Egipto. Les da el bautismo en las aguas. Comen del alimento espiritual. Beben de la bebida espiritual. Ellos creyeron en Dios, pero dice la palabra allí, pero de los demás de ellos Dios no se agradó. O sea, eran muchos y Dios no se agradó de la cantidad, de la muchedumbre. Dios comenzó a sacar literal su cernidor. O como cuando usted coge la guadaña y la prende y comienza a cortar el pasto. Y usted dice, no, este pasto por aquí está como muy alto. Y comienza a sentar más la mano para que el pasto se vuelva más bajito. Eso era lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque había gente que se quejaba, había gente soberbia, había gente que inconforme, había gente que no tenía fe. ¿Qué le pasó a los soberbios? La tierra se abrió y se los tragó. ¿Qué pasó con los que se quejaban? Las serpientes los picaron y murieron. ¿Qué pasó con los que murmuraban? El fuego consumidor de Dios vino y los quemó. ¿Qué pasó con los últimos que quedaban, que se quejaban, que no tenían fe? Dios dijo, los mayores de 20 años se van a morir en este desierto, de aquí no van a salir. Y los menores, porque tienen un corazón sensible, ellos van a vivir. ¿Qué hizo Dios? Pasó su cernidor. Solamente salvó a los que creían. Todos, o sea, para que me entiendan si todavía no me estoy haciendo entender, todos fueron salvados de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra prometida. No todos llegaron a la bendición. Disfrutaron algunas bendiciones en el camino, pero al trayecto final no llegaron. A eso me estoy refiriendo. Creemos en Jesús, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Y en el trayecto recibimos bendiciones y decimos, Dios está conmigo, Dios me ayuda, veo su mano. Pero no todos vamos a llegar a la meta final. ¿Por qué? Porque si no estamos pegados de Cristo, si no le creemos, si nos soltamos, entonces vamos a perder. Porque esto es de constancia. Dice en Mateo 24:13. ¿Qué dice allí? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Esto es de perseverancia. Esto no es de un momentico. Esto no es que me suelto y después vuelvo y me agarro y me suelto y me agarro y estoy como ese ritmo así como bailando merengue así. No, me agarro y no me suelto. Me agarro y no me suelto. ¿Sí? Con Cristo para adelante. ¿Sí dice así la palabra? Amén. Mateo 24:13. Léelo, por favor. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces nosotros tenemos que estar pegados de Jesús, creyéndole a Él, no soltándonos. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra que Dios me ha regalado para hoy. Creo que cortica, pero sustanciosa.